El Señor te bendiga. Hoy quiero compartir contigo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El apóstol Juan, uno de los 12, podríamos decir que el apóstol Juan, uno de los discípulos que estuvo mucho más cerca a Jesús, al que le llaman el discípulo amado. El apóstol Juan tuvo mucha experiencia con el Señor, estuvo con Pedro y con el otro discípulo en la transfiguración de Cristo, es decir, que él estuvo presente al lado de Jesús. El propósito de Juan en este cuarto evangelio fue, como él mismo declara, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Por lo tanto, el apóstol Pablo presenta a Jesús más allá de lo que lo presentan los otros evangelios. Aquí Juan hace énfasis en Jesús, pero como el Hijo de Dios, como aquel que viene más allá del nacimiento de una virgen. Es aquel que ha trascendido desde el momento de la creación y desde mucho antes hasta el tiempo en que Jesús se hace humano. Juan presenta a Jesús como Dios. Por eso él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que para Juan nos muestra a nosotros, o nos da a entender, que Jesús no tuvo principio, que Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. Dios, Jesús también era Dios. Y por eso es que este evangelio se caracteriza por afirmar que Jesús también es el gran yo soy. Recuerde que Jehová significa yo soy. Cuando se le presenta a Moisés y él le pregunta: ¿cómo voy a ir yo al pueblo de Israel? ¿Con qué nombre te voy a presentar? Y Jehová todavía aún no había declarado su nombre y le dice: le dirás al pueblo de Israel: yo soy el que soy, es decir, yo soy te ha enviado. ¿Por qué? Porque Dios existe por sí mismo. Por eso se le llama a Dios el gran yo soy. Si usted analiza el evangelio de Juan, usted puede notar que allí se utiliza mucho la palabra de Dios, como estas frases como creer, como vida, como hijo de Dios. Se usan muchas veces como testimonio y mundo. Solo en Juan encontramos las grandes declaraciones yo soy de Cristo. Si vemos en los capítulos 6, versículo 35, en el capítulo 10, versículo 11 al 25, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué hace? Toda la procedencia de Jesús. Y hoy el Señor nos quiere dar a entender que Jesús nos ha dado a nosotros ese privilegio de llevar su nombre que es sobre todo nombre, al que dice la palabra que en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. Hoy yo te vengo a presentar a ese Jesús, a ese Dios, a ese gran yo soy, a ese Dios que se hizo humano, que entregó su vida por ti y por mí para darnos salvación, para que tú y yo gocemos de ese privilegio de ser participantes de su palabra, de ser participantes de su gloria y de ser participantes de su evangelio. Hoy el Señor, nuestro Dios Jesús, hoy nos ha llenado a nosotros
de salvación, nos ha dado la salvación gratis. Lo único que nosotros no podemos comprar es la salvación. Lo único que nosotros por lo que no podemos luchar, por lo que no podemos trabajar es la salvación, porque Jesús la salvación nos la ha dado por gracia. Lo que nosotros tenemos es que mantenernos en esta salvación, es no descuidarla, como dice su palabra, es permanecer viviendo en una intimidad de fidelidad, de amor, de obediencia y de respeto hacia Dios. Porque Jesús no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios mismo hecho carne para darle salvación a una humanidad pecadora, a una humanidad perecedera. Un Dios eterno vino a salvar a la humanidad que estaba condenada a la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. A ese mismo Dios al que nosotros le fallamos, a ese mismo Dios al que nosotros le traicionamos, ese Dios nos vino a traer la reconciliación, nos vino a traer salvación, nos vino a traer vida eterna a través de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de toda rendición, porque Jesús es el Señor de nuestras vidas, y no es un título que Él se ha puesto porque sí, no, es un título que le ha otorgado el Padre porque Él mostró obediencia ante Dios en venir a esta tierra y morir por ti y por mí. Jesús se sometió al Padre para que tú y yo podamos hoy día también someternos al Padre, para que tú y yo hoy podamos cumplir con ese mandamiento que Dios nos dio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo Dios demanda que lo amemos a Él sobre todas las cosas, sino que también amemos al prójimo como también nosotros debemos amarnos a nosotros, porque es una cadena. Yo amo a Dios, pero debo amar al prójimo y debo amarme a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo amo al prójimo? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? La mayor demostración de amor que nosotros podemos darle a Dios cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, por ende estamos amando a nuestro Dios. Entonces Jesús ha estado desde el principio. Jesús estuvo en la creación. Y en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que usted observa, esta tierra que usted pisa hoy, fue creada por Dios. Ese cielo que usted puede o alcanza a divisar, fue creado por Dios. Todo lo que habita, todo lo que existe, es por causa de Dios. Nosotros somos creados por Dios. Aparte de que nosotros somos creados por Dios, fuimos formados a su imagen y a su semejanza. Dios nos ama tanto que Dios no dio la orden hágase al hombre, sino que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Génesis que Dios en la Trinidad dijo en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre para que se enseñorease de la creación, de la naturaleza. Ese fue el propósito de Dios, crear un hombre que viviese feliz, que viviese bien, que viviese en armonía consigo mismo y en armonía con Dios. Fue ese el propósito de Dios, pero por causa del pecado, por causa de la maldad y por causa de la desobediencia, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Vemos que un Adán, al primer hombre, este hombre fue tentado y cayó en la tentación, desobedeció a Dios. El pecado que cometió Adán no fue tanto el comerse ese fruto, fue el hecho de haber desobedecido a Dios. Ya Dios le había dicho de antemano que de todo árbol podía comer, pero menos de ese árbol. Y fue ese mandato el que usó, esa prohibición, la que usó Satanás para abrirle los ojos al hombre, para tentarle, y este cayó en la tentación. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol, ¿por qué lo dejó? A veces de una manera necia, muchas veces decimos así. Pero hay algo, es que Dios a ti no te va a quitar, no te va a prohibir nada. Él te va a dejar que tú decidas. Está en tus manos decidir, escoger a Dios o a lo que no es Dios. Está en tus manos o está en tu responsabilidad decidirte por un Dios o no. Eres tú quien tomas la decisión, porque tú eres un ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios no te hizo un robot. Dios te dio una mente para que tú razonaras. Dios te dio un corazón para que tú meditaras, para que tú atesoraras lo que tú decides escoger. Y Satanás tentó a Adán, pero quien decidió desobedecer a Dios fue él, porque ya él conocía a Dios, ya él sabía lo que Dios le había demandado, y fue él el que decidió pecar. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El castigo para la humanidad es ser destituidos, pero Dios ama al hombre y ama la creación, y por eso envía a Jesús a morir aquí a esta tierra, a vivir, a cumplir su palabra y a demostrarle al hombre que sí podemos vivir una vida obediente. Como humanos sí podemos vivir una vida digna de Dios, y Jesús nos lo demostró. Aquel verbo hecho carne nos demostró que podíamos vivir una vida agradable ante los ojos del Padre. Él también, al igual que Adán, fue tentado, porque Jesús se compara en la Biblia como el segundo Adán, y dice que por un Adán entró la muerte, por el primer Adán, pero por el segundo Adán, que es Jesús, entró la vida y la salvación. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue a ayunar 40 días y 40 noches, y en ese tiempo de ayuno se le presentó el mismo Satanás. Siempre he dicho que si Satanás no respetó al Hijo de Dios y se acercó para tentarle, nosotros tampoco somos exceptos. Al igual que a Jesús, también nosotros recibimos tentaciones, se nos presentan tentaciones. Pero Jesús nos demostró a nosotros que se puede vencer la tentación, que se puede resistir al diablo. Y dice la palabra de Dios que Satanás se le presentó primero en una necesidad. Jesús tuvo hambre, y Satanás se le presentó y le dijo que si se le dijera a las piedras que se convirtieran en pan.
se convertirían en pan. Y de hecho Jesús podía hacerlo porque Él es Dios. Si Jesús estuvo en la creación cuando se creó el cielo y la tierra y las estrellas y el universo, ¿por qué no podía decirle a unas piedras? Pero Jesús no lo hizo. Primero, porque Él no iba a escuchar la voz de Satanás. Satanás no era nadie para venirle a decir a Jesús que era lo que Él tenía que hacer. Segundo, Jesús no se puso a alegar con Satanás a reprenderlo, solo se defendió con la misma palabra y le dijo: Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí primero que todo, Jesús nos estaba declarando que muchas veces la necesidad de hambre que nosotros tenemos es más espiritual que física, y que solo nos puede saciar a nosotros es su palabra, porque la palabra de Dios es alimento a nuestra alma, es refrigerio a nuestro hueso, dice el libro de los Salmos. Y Jesús pudo vencer la tentación. Jesús nos demostró a nosotros que cuando nosotros vivimos una vida consagrada en Dios, cuando nosotros estamos enfocados en su palabra y cuando nuestra mirada está puesta en Él, nosotros podemos vencer las tentaciones. Si tenemos la fortaleza y la fuerza de la palabra del Señor. Por eso es que nuestra fuente de fortaleza es su palabra. Y Jesús nos demostró que Él pudo vencer la tentación. Así que tú y yo podemos vencer la tentación. Si tú estás pasando por un momento de prueba, un momento difícil en que la tentación o que la necesidad te está llevando a apartarte de Dios, recuerda que tú tienes la capacidad de resistir esa tentación, porque nadie será tentado más de lo que no puedas recibir. Tú dirás: pero es que esto es grande, esto me atrae, yo no puedo. Yo quiero decirte hoy: sí puedes. Sí puedes resistir la tentación, porque Jesús nos lo demostró que sí podemos resistir a la tentación. Aquel verbo hecho carne venció la tentación y tú puedes hacerlo. Y Jesús vivió una vida agradable a su Padre y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Demostró cómo podemos amar a nuestros enemigos, cómo podemos perdonar, cómo podemos tener misericordia aún de aquellos que nos atacan, aún aquellos de que nos persiguen. Tú y yo podemos amar, perdonar, perseverar y estar en Dios en completa comunión. Para eso vino Jesús, para darnos ejemplo, para darnos salvación, para ayudarnos. Y después que Él murió y resucitó, no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, dejó al precioso Espíritu Santo de Dios para que nos acompañase en este peregrinaje de la vida, en este caminar, en este día y día. Tú y yo no estamos solos. Si tú dices: yo me siento sola, yo me siento triste, yo siento que nadie está conmigo, hoy quiero decirte que tú no estás solo, que tienes al gran Consolador dispuesto a ayudarte. Levántate de donde estés, levántate, dice la palabra: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir con que levantarme? Con que yo me levanto cuando yo reconozco que hay un Dios, cuando reconozco mis falencias, cuando reconozco mi pecado, porque todos somos pecadores. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, porque dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es necesario arrepentirnos, es necesario recibir a Jesús. El apóstol Juan resalta a Jesús porque en los tiempos en que Jesús muere, muchos eran los que no creían en Jesús. Si bien es cierto que Jesús tuvo muchos seguidores, pero cuando Jesús muere, todos se dispersan.
Es más, los discípulos se apartan, se esconden porque tienen miedo. Le han matado al maestro, le han matado a su líder, pero ellos tenían la promesa de que ese maestro iba a resucitar el tercer día y que iba a venir, y así como les dijo, así se cumplió, y Jesús se le presentó y los apóstoles lo vieron ascender al cielo al tercer día. Pero este Jesús, ese verbo hecho carne, ese mismo que estuvo desde el principio, está todavía aún dando la oportunidad a aquellos que no le han recibido, a aquellos que le quieran recibir. ¿Quieres tú recibir a Dios? Es tiempo de buscar a Dios. Esto no es algo que es una religión, no. Te estamos presentando a un Dios que puede salvar y que puede librar tu alma de tantas cosas, de tantas crisis, de tantos problemas. Tener a Dios es tener esperanza. Tener a Dios es tener salvación. Tener a Dios es tener la certeza de aunque tú pases por lo que pase, tú tienes un Dios que te defiende, tú tienes un Dios que te sana, tú tienes un Dios que te ayuda, tú tienes un Dios que te levanta, tú tienes un Dios que te da fuerza, tú tienes un Dios que dices, aquí estoy, y que puede enjugar tus lágrimas, que puede brindarte amor, que puede llenar ese vacío de tu corazón, eso que te agobia, esa tristeza, ese dolor. No sé que por lo que tú estés pasando, pero Dios sí sabe, y Dios hoy quiere sanarte, hoy Dios quiere libertarte, hoy Dios quiere quitarte esa carga que no te deja dormir, que no te deja en paz. Hoy Dios quiere brindarte la salvación. Aquel verbo hecho carne que una vez se presentó, el cual Juan cuando lo vio venir le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús, ese gran hombre que se presentó como cordero y como cordero fue al matadero, y que esa sangre derramada en la cruz, esa sangre es la que nos ha dado vida, es la que nos da salvación. Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas tú y yo hemos sido curados. Dios es nuestro médico, es nuestro sanador, nuestro liberador. Y dice que era en el principio con Dios. Hoy Jesús te brinda la oportunidad de que le aceptes. Es tiempo. Estamos en tiempos que aún las puertas no se han cerrado para ti en el reino de Dios. Las puertas no se han cerrado de Dios de su parte para darte a ti la salvación, lo que tú tanto anhelas, lo que tú tanto necesitas, y sobre todas las cosas tú necesitas a Dios, porque todos necesitamos a Dios. El salmista decía, mi alma clama, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Tú y yo, aunque no lo queremos aceptar, aunque de pronto no lo veamos de ese punto de vista, tú y yo necesitamos de Dios. En nuestro interior hay una necesidad de Dios que quizás la queremos suplir con otras cosas. Quizás queremos llenar ese vacío con Dios, con las drogas, con el pecado, con la mujer, en el caso de la mujer, con el hombre, con un hijo, qué sé yo. Pero el vacío de Dios solo lo llena Dios. Es como ese rompecabezas que solo hay una pieza que puede ocupar cada lugar. Hay una pieza en tu corazón que solamente la puede ocupar a Dios. Que quizás la droga no encaja ahí. Que quizás la prostitución no la encaja ahí. Que quizás cualquier otra cosa que tú te quieras inventar no encaja ahí. Porque allí solo encaja Dios. Y tu alma clama por ese Dios que vino a salvarte, por ese verbo hecho carne, por ese gran yo soy, por la luz del mundo, por Jehová de los ejércitos, por la estrella resplandeciente de la mañana, por Jesús,
ese nombre que es sobre todo nombre, el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un día tú y yo sin excepción nos tendremos que presentar ante Jesús. Y ya no será como un cordero inmolado. Ya no se presentará como ese abogado el cual tenemos ahora. Se presentará como juez y ya no habrá ninguna oportunidad. Allí nos presentaremos y daremos cuenta, Dios. Tú que dices, la vida es mía y yo hago lo que a mí se me dé la gana. Sí, la vida puede que en este momento creas que sea tuya, pero un día por esa vida, cómo la llevaste, cómo la viviste, un día tendrás cuenta. Y dime una cosa, ¿qué cuenta le vas a entregar a Dios por tu vida? ¿Cómo te vas a presentar tú ante Dios por la vida que estás llevando? ¿La estás llevando de la manera correcta, la manera de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Este mundo no es solo vivir, dormir, comer y morir, no. Hay algo dentro de nosotros que se llama espíritu, que se llama alma, y ella es la que va a dar cuenta, porque quizás esta carne muere y los gusanos se la comen y desaparece, pero es nuestra alma la que tiene que entregarle cuenta a Dios, porque cuando venga Jesús dice que los muertos resucitarán, y los primeros que van a resucitar son los muertos en Jesús. Quizás tú no crees en la resurrección. El hecho es que creas tú o no creas, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Eso es así de natural. Tu posición es la que tú adoptes ahora, pero la verdad y la realidad están consignadas en este libro sagrado llamado Biblia. Y dice su palabra que ni una jota ni una tilde pasará, el mundo pasará, todas las modas, las religiones, lo que sea pasará, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esta palabra se cumplirá letra por letra, hasta punto y coma, hasta tilde, todo se cumplirá porque así lo ha declarado al Señor. Quizás hoy no me des la razón, quizás hoy te parece chistoso, quizás hoy te parezca burla, quizás hoy le darás un no me gusta, pero algo te quiero decir, es que Jesús es real, que Dios es real. Aquel Jesús que no aceptaron algunos israelitas y que después los apóstoles tuvieron que predicar su nombre. Aquel humilde carpintero que nació de una mujer humilde, santa y pura, y de un hombre humilde como José, que nació en ese núcleo familiar y se crió y dio ejemplo de vida, de una vida agradable, de una vida digna de vivirla. Ese mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario, hoy está sentado a la diestra del Padre, quizás abogando por tu alma, llorando por ti, diciéndole, Padre, por él yo también morí, por él yo también derramé mi sangre. Así que no desprecies esta oportunidad, no desprecies este tiempo que Dios te está brindando para que le reciba. Cuando te digo que un día nos tendremos que presentar ante Él, no es una cuestión de causarte miedo ni pánico, no. Es para que tú valores esta oportunidad que Dios te está brindando para que seas salvo, para que la aceptes en su corazón. Si has entendido esta palabra, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Repite conmigo si de verdad quieres recibir a Dios. Padre, te recibo en este momento, he entendido tu palabra, Señor. Reconozco mis errores, reconozco mi pecado, Señor. Y te acepto, Señor, en mi corazón. Te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que de hoy en adelante quiero ser llamado tu hijo y llamarte a ti, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias
por cada persona que hizo esta oración. Gracias, Señor. Espero en el nombre de Jesús que tú toques corazones, que tú toques personas, Señor, y que traigas cada día personas a tus pies, Señor. Bendice a cada oyente, bendice a los hermanos, al que te has recibido, dale fortaleza, Señor. Aquel hermano, aquel amigo que está pasando por dificultad, tu manto de misericordia y de amor lo llene. Fortalece la familia, los hogares, los hijos. Fortalece este país. Bendice a Colombia, bendice cada ciudad. Bendice, Señor, a aquellas personas que están pasando necesidad. Oh Dios, a la viuda, al extranjero, a todo aquel, Señor, que necesita de ti, porque tú no haces acepción de personas. Tú dices en tu palabra que al que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Hoy somos miles que llegamos a ti, Señor, pero necesitamos tu dirección, necesitamos que tú seas esa brújula para vivir en este mundo. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y que esta palabra haya traído provecho a tu vida.